Hoy les platicaré sobre el llamado Experimento Filadelfia y la supuesta verdad sobre el barco invisible que viajó en el tiempo. Para dar inicio con el episodio de esta semana, empecemos por decir que hay hechos que han traspasado las décadas y las generaciones. Sucesos de los que no estamos seguros que en realidad pasaron o que no lo hayan hecho. A estos les llamamos leyendas o mitos. Créanme, sin duda existen centenares de estos hechos. Sin embargo, hay un mundo que es especialmente propenso a esconder este tipo de cuentos o leyendas. Se trata del mundo marino. Un claro ejemplo de esto que les digo es sin duda alguna la historia del llamado Experimento Filadelfia. Un mito que narra cómo durante la Segunda Guerra Mundial un grupo de científicos norteamericanos trató de hacer que un buque de guerra y su tripulación se volvieran invisibles a la vista del enemigo. Intento que habría finalizado con trágicas y paranormales consecuencias. La Segunda Guerra Mundial es un tema sobre el que pocos pueden guardar silencio. La investigación histórica es abundante y además existen un montón de ficciones populares. Algunas lo suficientemente increíbles para llegar a la pantalla grande, como la que inspiró al ya mencionado hecho del Experimento Filadelfia, y la que un barco invisible sería el arma secreta contra los nazis y su poderosa flota de submarinos U-Boot, que habían hundido por lo menos los siguientes buques de guerra: 2 acorazados, 3 portaaviones de escuadra, 3 portaaviones de escolta, 6 cruceros, 34 destructores, 18 destructores de escolta, 2 fragatas, 26 corbetas, 13 balandros, 10 dragaminas de altura, 9 sumergibles, 3 cazasubmarinos costeros, 3 lanchas rápidas y desembarcó 13 unidades de desembarco, 2 buques almacén y un buque de apoyo. También averiaron otros 45 de diversas categorías, por lo que un arma así como la que se planeaba era más que necesaria para equilibrar las fuerzas en alta mar. Pero ahora, lo bueno es saber cómo surgió este experimento. Y esto dice así. Se cuenta que en 1939 la ciencia entraba en un vórtice de crecimiento donde los hallazgos de Tesla y Einstein comenzaban a dar frutos y la guerra era el mejor momento para explotarlos. Entonces surgió una teoría que prometía conseguir un arma infalible que determinaría el final de la Segunda Guerra Mundial. A partir de los avances en el campo de la electromagnética y de los hallazgos de la física cuántica, el Experimento Filadelfia prometía invisibilidad a un navío completo con todos sus tripulantes. La invisibilidad parecía una ventaja significativa, así que el gobierno de Estados Unidos entró en el juego. Con este experimento, el cual también es conocido por el nombre de Project Rainbow o Proyecto Arcoiris, y según la leyenda, este comenzó a tomar forma a partir de 1939, año en el que una serie de científicos se interesaron por las investigaciones de Nikola Tesla, inventor y experto en electromagnetismo, y de Albert Einstein. Al parecer, y según determinaron los especialistas, creían posible que a partir del trabajo de estos dos expertos podrían curvar los rayos de luz que llegan a los objetos para así volverlos invisibles, tanto para la vista como para los radares. Según se cuenta, el gobierno de Estados Unidos, como siempre en estos casos, se interesó inmediatamente por este proyecto por ver las grandes aplicaciones militares para sus buques de guerra. Fue por este motivo y ante las ventajas que ofrecía esta nueva tecnología que el ejército norteamericano aceptó llevar a cabo un experimento en el que se pretendía, en términos del historiador y periodista Jesús Hernández, emplear unos generadores eléctricos en el interior de un buque con el fin de formar campos electromagnéticos lo suficientemente potentes como para curvar las ondas de luz y radio alrededor del barco, logrando así hacerlo invisible no solo al radar, sino a la vista, como antes ya se los había mencionado. Pues después de muchas investigaciones y experimentos secretos,
Fue alrededor de 1943 que se seleccionó el barco en el que se realizaría esta prueba. Fue el USS Eldridge, un destructor de escolta que podría albergar hasta 200 marinos en su interior. Este fue el escogido para dicho experimento. Este barco de guerra contaba con un gran armamento para la época, lo que hizo que los responsables lo eligieran para hacer de él un arma definitivamente destructiva. Según se cuenta, el experimento fue realizado por científicos norteamericanos, entre ellos el propio Albert Einstein, e investigadores alemanes contrarios al, en ese entonces, régimen nazi. Para llevar a cabo la prueba se seleccionó la base naval de Filadelfia, actualmente dedicada, entre otras cosas, a guardar navíos militares ya solo como museo o de exhibición. Pues bueno, se hizo una primera prueba el 22 de julio de 1943 en las aguas del puerto de Filadelfia y tuvo pues un relativo éxito. El destructor quedó cubierto de una extraña luz verde hasta que desapareció a la vista de los testigos. La tripulación quedó en shock y muchos sufrieron posteriormente desórdenes mentales, según cuentan algunos historiadores. Este presunto éxito provocó que la Marina estadounidense planificara una nueva prueba para cerciorarse de que era posible mantener la invisibilidad de un barco durante lo largo de un periodo de tiempo, lo que haría que pudiesen atravesar las líneas enemigas sin ser detectados. Se dice que el segundo intento para este experimento tendría lugar presuntamente el 28 de octubre de 1943, pero esta vez los resultados fueron muchos más catastróficos. Se dice que alrededor del buque comenzó a materializarse un campo de energía prácticamente visible, seguido a continuación por una neblina verde que ascendió desde el casco y de repente y aparentemente por fin el USS Eldridge había desaparecido. Sin embargo, se podía apreciar que aún se encontraban en el agua debido a las marcas que el peso del barco provocaba en el mar. Se cuenta que momentos antes de volverse invisibles, varios marineros sufrieron desmayos y que unos de estos fueron fulminados al instante cayendo muertos en el piso del barco. A su vez, se narra también que algunos sufrieron combustión espontánea quedando reducidos en gran parte de su cuerpo a cenizas y otros cayeron rendidos simplemente al suelo. Después de todo lo sucedido, hubo una explosión luminosa y las marcas del barco que estaban en el mar por fin desaparecieron en su totalidad. En esta ocasión, tras su desaparición en el puerto de Filadelfia y después de un rato, el navío misteriosamente fue avistado durante 15 minutos en Norfolk, a 600 kilómetros de distancia, por la tripulación de un barco mercante que pasaba por el lugar. Por lo tanto, no solo se esfumó ante los ojos de los asombrados expertos y militares, sino que el buque de guerra se había teletransportado con toda su tripulación hasta otro punto del planeta. Para corroborar esta historia, apareció un marinero que afirmaba haber visto en Norfolk durante breves minutos al Eldridge, justo antes de volver a desaparecerse para regresar a su lugar de origen. Un hombre que se identificó como Carl Allen. Este aseguró que las consecuencias fueron terribles para la tripulación, ya que los que no murieron sufrieron grandes trastornos mentales. Otros sufrieron heridas de gravedad al materializarse en un lugar distinto y otros, los menos afortunados, se fusionaron con el casco del barco. Según me puedo imaginar, sería un escenario demasiado perturbador de observar para cualquiera. También se dijo que después de varios días del experimento, algunos de los tripulantes se desvanecieron y nunca más volvieron a aparecer. El mito incluso afirma que los marineros que pudieron declarar tras el experimento atestiguaron que cuando el USS Eldridge se desmaterializó, se sentían flotando sobre la nada. Tras este accidente, el proyecto fue cancelado inmediatamente, el instrumental desmantelado y los archivos y datos del proyecto presuntamente eliminados. Como era de esperarse, la Marina estadounidense siempre ha negado la existencia del experimento Filadelfia. Y en un comunicado hecho público en noviembre del año 2000, la Oficina de Investigación Naval de la Marina, ONR por sus siglas en inglés, negaba completamente la existencia de ningún programa de invisibilidad o teletransportación, así como la implicación de Albert Einstein en el tema. Un resumen de la nota hecha pública por la Naval History and Heritage dice así: la Oficina de Investigación Naval, ONR,
ya ha explicado que el uso de campos de fuerza para hacer que un barco y su tripulación sean invisibles no se ajusta a las leyes conocidas de la física. La ONR también asegura que la teoría del campo unificado del Dr. Albert Einstein nunca ha podido completarse. En 1943 y 1944, Einstein trabajó como asesor a tiempo parcial para la Marina en investigaciones teóricas de explosivos y explosiones. No existe evidencia de que Einstein haya trabajado en nada relacionado con invisibilidad o teletransportación. Hago una pausa para invitarlos a que se den una vuelta por mi canal de YouTube, ya que ahí podrán ver el video relacionado a este tema. Dejen su like, sus comentarios y suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que vaya subiendo. Y aquí en el podcast también síganme, denle al botón, déjenme sus comentarios, ya que eso me ayuda para saber si les gusta lo que hago o en qué puedo mejorar. Recuerden que este contenido lo hacemos todos. Y pues bueno, continuando con el tema, ahora bien, después de lo que les he contado anteriormente, existe otra versión que dice que nada de lo anterior fue real. Según se cuenta, y a pesar de lo arraigada que es esta leyenda del experimento Filadelfia y que determinados investigadores han determinado que podría ser cierta, Jesús Hernández, escritor especializado en la Segunda Guerra Mundial, no comparte esta opinión. Hay que tener presente que este supuesto experimento no es más que un mito sin que exista ninguna evidencia de que hubiera podido tener lugar, según dice él. Para empezar, y entre los muchos elementos con los que no está de acuerdo, comenta que es imposible que Albert Einstein participara en el proyecto. Cuenta que si se ha unido al nombre de Albert Einstein es porque este científico trató de unificar el electromagnetismo y la gravedad mediante una única teoría, aunque no tuvo éxito. De ahí se ha deducido, y sin ninguna base, que Einstein pudo haber estado detrás del experimento, según dice el escritor. En segundo lugar, el historiador también afirma que en la época en la que presuntamente se llevó a cabo la prueba, los U-Boot no representaban un problema serio para sus acorazados. En el verano de 1943, cuando supuestamente tuvo lugar el experimento, los submarinos alemanes habían dejado de ser un peligro para los barcos aliados que atravesaban el Atlántico. De hecho, afirma que los aliados ya habían perfeccionado mucho sus tácticas para hacer frente a los U-Boot, contra los que sí habían sufrido grandes derrotas anteriormente. En cambio, antes, a mediados de 1941, las situaciones para los aliados había sido dramática y Churchill incluso llegó a pensar que si se continuaba a ritmo de hundimientos, la guerra estaba irremediablemente perdida. Pero 2 años después, el peligro había pasado, relata Hernández. Finalmente, este mismo afirma que existe una incoherencia entre los datos que se presenta en esta leyenda, ya que el USS Eldridge era un destructor de la Marina norteamericana que, según los datos que figuran en el archivo, entró en servicio después de la fecha del primer experimento, por lo que es difícil que pudiera ser el protagonista del misterioso episodio. Del mismo modo, en la fecha del segundo experimento, el USS Eldridge no se hallaba en Filadelfia. Pero después de todo lo anterior, lo que hay que preguntarse en realidad es una cosa: ¿fue el experimento Filadelfia una realidad? Jesús Hernández lo ve claro y asegura: no tengo dudas de que el experimento Filadelfia como tal se trata de una leyenda. Pensar que se logró hacer invisible un destructor, y no solo eso, sino teletransportarlo a 600 kilómetros, es algo sencillamente incomprensible, explica el historiador. Sin embargo, deja la puerta abierta a una posible explicación lógica. Y dice así: cabría la posibilidad de que el USS Eldridge u otro buque se emplease para realizar algún tipo de prueba de carácter electromagnético que entrañó riesgos para la tripulación y que por eso se mantuvo en secreto. Ese tipo de experimentos fue muy frecuente durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que cabe finalmente la posibilidad que haya llevado a cabo algún experimento de esta magnitud, solo que con otro barco y en otras condiciones. Y al final es bueno saber qué pasó con el barco en cuestión. Se dice que la Marina norteamericana vendió el destructor a la Marina griega, sirviendo hasta 1990. Sin embargo,
Un hecho extraño y que siembra alguna duda es que las primeras páginas del cuaderno bitácora de este navío hasta el 1 de diciembre de 1943 estaban curiosamente arrancadas. También resulta inquietante que la instalación eléctrica del barco presentase algunas anomalías que sorprendieron a los técnicos griegos. También se reportaron incidentes menores como desaparición de pequeños objetos, extrañas vibraciones o presencias de un halo verde, pero cabe la posibilidad de que fuera debido a la autosugestión provocada por la peculiar historia que el barco conlleva. Al final, queda a criterio de todos ustedes, amigos míos, creer la versión oficial que afirma que nunca hubo un experimento o decidir convertirse en un ferviente seguidor de la fantástica historia del barco invisible y su viaje en el tiempo, ya que como hemos visto en muchas ocasiones, se trata de encubrir la verdad para alejarnos de ella misma. Como se darán cuenta, este tema deja algunas dudas que no se les ha dado una respuesta contundente, ya que mientras algunos dicen que no existió, otros sostienen que sí. Al final, como ya les dije, ustedes tienen la última palabra de creer o no y de investigar más sobre este tema. Créanme que el mundo está lleno de cosas que no nos explicamos, pero esas se las iré contando en próximos episodios. Por hoy, hasta aquí dejamos estos relatos. Continuaremos con más casos y misterios sin explicación la próxima semana. Si quieren ver las imágenes de todo esto que les conté hoy, vayan a mi canal de YouTube, ahí podrán ver el video. Me despido por hoy, pero no sin antes agradecerles por haber llegado hasta el final de este episodio. Síganme en Spotify, Apple Podcasts, en todas las plataformas donde puedan escuchar o descargar los episodios. Vayan a visitarme en TikTok, donde me encuentran como mystery-enigmas, para que vean más contenido que voy dejando. Dejen su like, suscríbanse para que no se pierdan nada de lo que les vaya yo compartiendo. Los espero la siguiente semana, donde les contaré más sobre estos temas que son muy misteriosos, muy enigmáticos, y seguiremos conociendo más de este mundo que nos rodea. Síganme escuchando, compartan, ya que recuerden que este contenido lo hacemos todos. Hasta la próxima.